No eras grande, Ben, pero aún así me destrozaste. Recuerdo la primera vez que conocí a Ben, tan claramente como si hubiera sucedido ayer. Mi vida entonces era una rutina ordenada, un ciclo predecible de trabajo, llegar a mi tranquilo apartamento, calentar la cena en el microondas y ver la televisión hasta quedarme dormida. A los 32 años, me había convencido de que la paz venía del control, de guardar mis emociones como porcelana frágil en un armario que nadie podía abrir. Entonces, de la nada, Ben entró en mi mundo como quien abre una ventana en una habitación que ha estado cerrada demasiado tiempo. Lo conocí una noche lluviosa de jueves en la pequeña librería a la que siempre iba después del trabajo. Nunca tuve la intención de hablar con nadie. Esa librería era mi santuario. Caminé hacia el pasillo con libros de viajes, imaginando todos los lugares que nunca me había atrevido a ver. Fue allí, con la mano sobre un libro satinado sobre el Gran Cañón, donde vi a alguien de pie junto a mí. Era alto, con una figura que no era imponente, pero que de alguna manera llenaba el espacio a su alrededor. Llevaba una sudadera gris con capucha, las mangas arremangadas, dejando al descubierto sus antebrazos bronceados. Un poco de agua le caía del pelo como si acabara de volver de la lluvia. Cuando me miró, sonrió, pero no era una sonrisa llamativa. Era simple, como si estuviera realmente contento de verme, a pesar de que éramos desconocidos. ¿Estás pensando en viajar?, preguntó, señalando con la cabeza el libro que tenía en la mano. No sé por qué, pero respondí con sinceridad en lugar de ignorarlo como solía hacer. Pensando que sí, dije. ¿De verdad lo hacía? Probablemente no. Sus ojos se iluminaron con una calidez que me tomó por sorpresa. Quizás pensar sea el primer paso, dijo con una voz suave y un ligero acento sureño. Esa fue la primera vez en años que sentí que alguien me escuchaba. Por alguna razón, no quería que el momento terminara. Nos quedamos allí un rato hablando de lugares que soñábamos con visitar. Supe que se llamaba Ben Carter. Se había mudado a la ciudad hacía 2 meses, después de dejar un trabajo que lo agotaba. Dijo que iba a esa librería cuando llovía porque el sonido del agua golpeando las ventanas lo hacía sentir menos solo. Era extraño lo rápido que fluía la conversación entre nosotros. Recuerdo irme esa noche con una sensación que no había experimentado en años, como si una puerta se hubiera abierto en una habitación que había cerrado con llave hacía mucho tiempo. Durante las semanas siguientes, volví a esa librería con más frecuencia, y cada vez era como si el destino lo hubiera puesto allí. A veces simplemente hablábamos de libros o de lugares. Otras veces nos sentábamos en la pequeña cafetería del fondo y nos quedábamos un rato tomando café, contándonos cosas que no le contábamos a nadie. Él me contó sobre su infancia en Texas, sobre cómo sus padres se divorciaron cuando él tenía 12 años, sobre cómo siempre sentía que nunca encajaba del todo. Le hablé de mi miedo al cambio, sobre cómo mi corazón aún cargaba con las cicatrices de una relación que había terminado mal años atrás. Ben no era llamativo ni perfecto. Él no tenía esa presencia abrumadora que algunos llevan consigo, de esas que llenan todo el oxígeno de una habitación. No, él era sutil, como una llama lenta, y de alguna manera vio a través de la armadura que había construido a mi alrededor. La noche en que todo cambió empezó con una llamada telefónica. Mi hermana menor había tenido un accidente de coche en otra ciudad. Estaba bien, pero la noticia me afectó tanto que no supe qué hacer. Me temblaban las manos mientras intentaba procesar las palabras del hospital. Sin siquiera pensarlo, llamé a Ben. Contestó al segundo timbre, y al principio ni siquiera pude articular palabras. Emily, dijo, con la voz instantáneamente seria. Háblame. ¿Qué pasa? Yo, mi hermana, balbuceé. Tuvo un accidente. No lo sé. Simplemente no puedo pensar. Ya voy, dijo sin dudarlo. 1 hora después estaba en mi apartamento. Cuando abrí la puerta, estaba hecha un desastre. Tenía el pelo enredado, la cara llena de lágrimas. Al principio no dijo nada. Simplemente me abrazó, y algo dentro de mí se rompió. Durante años me había estado conteniendo solo con fuerza de voluntad, pero en ese momento me dejé llevar. Lloré contra su pecho,
hasta que mi voz se quebró, hasta que el sonido de su lento y constante latido comenzó a calmarme. ¿Quieres que te lleve? Zrenia preguntó suavemente. Asentí y condujimos toda la noche. No intentó llenar el silencio con palabras. Simplemente condujo, su mano de vez en cuando extendiéndose hacia apretar el mío. En el hospital se quedó en la sala de espera. Aunque nunca había conocido a mi familia, esperó hasta que salí horas después y le dije que mi hermana iba a estar bien. Ese fue el momento en que me di cuenta de lo raro que es encontrar a alguien que te acompañe en tu dolor sin necesitar nada a cambio. Después de esa noche, algo cambió entre nosotros. Empecé a ver a Ben de otra manera. No se trataba de que fuera tan imponente ni de que me enamorara. Se trataba de cómo me hacía espacio, de cómo me hacía sentir que no lo llevaba todo sola. Con el tiempo, pasábamos cada vez más tardes juntos. A veces en la librería, a veces en un pequeño restaurante que le gustaba, y a veces en mi apartamento, hablando de todo y de nada. Me encontré riendo más y respirando con más facilidad. Y entonces, una noche, mientras estábamos sentados en mi sofá viendo una película vieja, sentí su mano rozar la mía. Fue algo tan pequeño, pero me dio una sacudida. Lentamente, sus dedos se entrelazaron con los míos. Me giré para mirarlo y él me devolvió la mirada, con la mirada inquisitiva. «Sabes», dijo en voz baja, «llevo mucho tiempo queriendo hacer esto». No respondí con palabras. En cambio, me incliné hacia adelante y por primera vez nuestros labios se encontraron. El beso no fue apresurado, no fue perfecto, fue lento, vacilante, como si ambos estuviéramos sorprendidos de lo natural que se sentía. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Esa noche nos quedamos hablando hasta que salió el sol, sentados tan cerca que podía sentir la calidez de su hombro contra el mío. No se trataba de grandes gestos. Se trataba de la seguridad que sentía con él, una seguridad que me había convencido de que no existía. Los meses siguientes fueron de los más felices de mi vida. Ben y yo construimos algo discreto pero sólido. Él me demostró que el amor no tiene que ser ruidoso para ser poderoso. No era el hombre más grande, ni el más fuerte, ni el más llamativo, pero tenía una forma especial de derribar los muros que yo había construido. No necesitaba ser grande para desmantelarme pieza por pieza hasta que dejé de esconderme de mí misma. Recuerdo una tarde de otoño. Las hojas habían empezado a cambiar de color, tiñendo las calles de dorado y carmesí. Salimos a caminar por el parque. Había tenido una semana difícil en el trabajo, llena de dudas y frustración. Le conté todo como siempre lo hacía, y él me escuchó sin juzgarme. Entonces se detuvo, se giró hacia mí y me dijo: «Emily, eres más fuerte de lo que crees. Llevas tanto tiempo cargando el mundo sobre tus hombros que olvidaste que no tienes que hacerlo sola. Déjame compartir contigo algo de ese peso». Esas palabras me llegaron al corazón. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo que él había hecho desde el principio era enseñarme a confiar de nuevo. Había desmontado todas las capas de miedo y duda, y lo había hecho no con tamaño ni fuerza, sino con paciencia y bondad. Amar a Ben me cambió. Me enseñó que el amor no se trata de alguien más grande que la vida, se trata de alguien que ve las partes de ti que nadie más se molesta en mirar y dice: «No me voy a ninguna parte,